Señores, gracias por continuar con nosotros a esta hora de la mañana. Hace ya varios meses, porque no son semanas, meses, que estuvieron en este programa, fuera del aire, conversando con nosotros un grupo de personas, encabezados por el señor Federico Martínez. Él es un empresario, pero además alguien que maneja muy bien la técnica, con muchos proyectos que por sí mismos nos resultaron interesantes. Pero ellos venían por una situación de conflicto que tienen particularmente, y es con una empresa muy conocida de este país dedicada a la minería, que es la Barrick. Ese caso está en los tribunales de la República. En ese momento, bueno, fue pasando el tiempo, este proceso ha seguido, y ellos también han estado interesados de plantearles a ustedes un poco la situación que han vivido y el impacto que podría tener también para la gente. Cristóbal Pérez Siragusa es abogado y también ha estado acompañando en este proceso. Así que le damos los buenos días, don Federico. Bueno, cuéntenos usted qué hace, de qué proyecto se trata, un poco para comprender de qué va todo este expediente que ahí estamos mirando, una amplia documentación. Bueno, mire, en el 2009 yo comencé a desarrollar una empresa que iba a trabajar, que trabaja el gas natural líquido que importa AES para distribuirlo en diferentes empresas en la República Dominicana. Es una manera de crear lo que en otros países hay un gasoducto que lleva el gas hasta las casas. En este caso es un gasoducto virtual porque se lleva en forma líquida, que es una forma concentrada, y luego en el sitio se regasifica y se le suministra a los equipos que lo van a quemar. En ese proceso... Estamos hablando de un gran proyecto, o sea, son proyectos importantes, no hay proyectos de pequeños montos, no, todos son proyectos económicos altos. Y porque además tienen beneficios medioambientales y beneficios económicos. En ese devenir de los últimos 12 años, pues nosotros hemos desarrollado la experiencia y el conocimiento sobre ese tema que nos ha permitido llevar pues esa misma tecnología la hemos llevado a otros países, en Centroamérica, a Panamá, en el Caribe, ¿su empresa? a Barbados, sí señora, en Sudamérica, a Colombia, a Perú, y hemos trabajado en diferentes mercados. Y eso nos ha permitido, pues, digamos, ganar experiencia y conocer ese tema. El caso que nos trae es un tema que tiene que ver con la Barrick. En el año 2016, yo tuve un primer contacto con ellos, a petición de ellos, para hacer un sistema de almacenamiento y regasificación para alimentar los hornos de la mina. Lo estuvimos ahí en diciembre de 2016, luego en 2017 se hizo un requerimiento de cotización, nosotros preparamos una cotización, la ganamos, pero se nos dijo que había un problema de presupuesto. En el 2018 se repitió lo mismo, ya en otra modalidad, que era que nosotros construyéramos y le cobráramos en el gas el costo de la inversión. Y finalmente en el 2019 nos pidieron nuevamente el mismo requisito de cotización, nosotros lo presentamos, ganamos otra vez y en noviembre 29 del 2019 firmamos el contrato para producir el equipo, para producir la estación. ¿De qué monto económico estamos hablando? Aproximadamente. Nosotros cotizamos 5.4 millones de dólares. En ese momento. En ese momento. Nosotros comenzamos a trabajar y, bueno, ahí mismo comenzó la pandemia. Eso fue diciembre de 2019. Y el 20 de marzo se declara el día primero la pandemia. El día 1 de marzo se declara la pandemia, pero nosotros ya teníamos información previa porque parte de los equipos eran comprados en China y todos los equipos eran comprados fuera, básicamente. Pero los equipos que eran comprados en China se nos notificó en febrero, y nosotros sí se lo notificamos al cliente, que había problemas.
y que el cronograma de entrega se iba a atrasar porque había el problema del COVID. Eso luego se desarrolló en una manera muy difícil por el mismo tema de la pandemia. Nosotros debíamos... ¿Y qué pasó? ¿Por qué llegamos a un conflicto? Mire, llegamos a un conflicto por una razón elemental, porque es como si usted me dice, mire, cambio el piso de mi casa y quedamos en que le vamos a poner el piso de mármol. Y usted me pide la lista de suplidores, yo le pongo marmolera dominicana y se lo entrego. Usted me firma el contrato, pero cuando yo llego con la cotización de marmolera dominicana, usted me dice, no, espérate, yo no quiero mármol dominicano, yo quiero mármol italiano de Carrara. Según ustedes, entonces cambia... Entonces, eso cambió totalmente el costo de la obra. Quisiera, usted como abogado, un poco, una de las cosas que yo le preguntaba y les decía, bueno, a fin de cuentas estamos hablando de una empresa que está suministrando un servicio y que tiene un conflicto con otra empresa. Ustedes me hacían referencia a ciertos temas que tienen que ver con la seguridad de la minería y demás. Me gustaría que usted como abogado nos explique un poco de qué va este tema, cuál ha sido el proceso de los tribunales y cuáles son los reclamos que ustedes están postulando. Esencialmente sí, el conflicto que genera la disputa es de carácter comercial, pero en el curso del análisis del caso, nosotros como abogados que recibimos el caso identificamos que hay situaciones de orden público que merecen y que merecían en su momento pues la atención de las autoridades, porque estamos hablando de una terminal de almacenamiento y de regasificación de gas natural de 250,000 galones de gas. Para que usted tenga un comparativo, un camión cisterna de esos que transitan en la calle tiene 6,000 galones. Sí. O sea, estamos hablando de 250,000 galones de gas natural. Eso requiere una serie de permisos donde interviene el Ministerio de Energía y Minas, que tiene una doble condición de regulador y además es el representante contractual del Estado en el acuerdo especial que tiene firmado el Estado con la minera, que es este arrendamiento de la Reserva Fiscal de Montenegro. Y en el caso del Ministerio de Medio Ambiente. Cuando se inició el proceso, pues toda la permisología, la Barrick Gold tiene a su cargo esa parte, digamos que se aprobaron unos planos en base al diseño que Gasener presentó. En el curso de la ejecución de la obra se presentan situaciones de imposición unilateral por parte de la empresa minera donde, como se señala el señor Martínez, por un lado tú tienes un contrato cerrado con una cotización presentada y aprobada previo a la firma del contrato, que luego, de manera sorpresiva, te notifican una lista de suplidores preferidos. Pero, oh sorpresa, una bomba criogénica cotizada en, por ejemplo, $54,000, el suplidor preferido que exigía la empresa costaba $191,000. ¿Y esas no fueron condiciones previas? No fueron condiciones previas. Ese es un escenario. Y por el otro lado, se da la situación de que con la variación que internamente la misma empresa con el plan de expansión, si la estación se construyó y se estaba construyendo y se ubicó en una zona específica, luego de hacer estudios de viento, estudios de radiación de calor, estudios de riesgo de incendio, variaron la colocación de otro proyecto cercano que es nada más y nada menos que una piscina de almacenamiento de aguas cianuradas. Entonces empiezan los problemas desde el punto de vista técnico porque Gasener le informa a su cliente, oye, eso cuando nosotros empezamos a construir, eso no estaba y no puede estar ahí tan cerca porque las terminales de gas, por la información que uno ha identificado con esto y con el mismo cliente, tienen un nivel de seguridad bastante alto, pero siempre en materia de riesgo hay un porcentaje de probabilidad mínimo, pero puede pasar. Entonces, empiezan las disputas internamente por la variación unilateral de situaciones de riesgo. Perdóneme un segundo ahí, como estamos hablando de riesgo, implica seguridad, incluso para la gente, ¿en algún momento intervino las instituciones que usted menciona, medio ambiente, minería? Ahí vamos a llegar. El conflicto comercial por la distorsión del costo financiero de la obra llega a un momento, vamos a decir, cenit, en febrero del año 2021, donde definitivamente Gasener le dice, mira, ya la obra en un 81% de construcción y que iba a pasar a la fase más importante, la fase de comisionamiento. En República Dominicana no existe
otra empresa que tenga la experiencia de Gasener para la fabricación, primero diseñarla, porque la propiedad intelectual es de ellos. Y la puesta en funcionamiento, el comisionamiento es una fase muy importante. Por ejemplo, en una planta eléctrica, que es más o menos lo que pudiéramos asimilar a esta terminal, los fabricantes de las piezas, de las bombas y demás, y de los tanques, a quien le despachan las piezas es a Gasener. Y a la hora de comisionar la terminal, quien tiene que hacerlo es Gasener, para poder Gasener transferir las garantías de funcionamiento. ¿Qué pasa? Al generarse el conflicto, Barrick arbitrariamente interviene en la obra. Entonces nosotros en ese le cierra el acceso a Gasener a la mina y resulta que nosotros denunciamos al Ministerio de Energía y Minas, mire, está pasando esto, esa es una obra que no es una simple construcción de una casa, tiene unos requerimientos técnicos y de seguridad medioambiental y de seguridad. Y una intervención, mire, tenemos un problema con el tiempo. Sí, claro, claro. Pero quisiera saber, primero, ¿esto en qué tribunal está? Bueno, lo primero es, nosotros le presentamos en la parte por la cual vinimos ante usted, es por lo siguiente. Desde el punto de vista de orden público, nosotros hemos presentado 4 denuncias desde febrero del año 2021, octubre 2021, a Ministerio de Energía y Minas, Ministerio de Medio Ambiente. Luego, a principios del 2022, le volvimos a presentar otra segunda denuncia al Ministro de Energía y Minas cuando la terminal la pusieron a funcionar, pero Gasener no fue que la terminó. Se perdió la cadena de custodia y nosotros hicimos las denuncias. A la fecha, no ha habido una sola respuesta escrita de esos ministerios llamados a regular y velar porque ahí se hagan las cosas correctamente. Entonces, ¿cuál es la preocupación que tiene Gasener? Hay un tema de reputación profesional por las acreditaciones que tiene, de que esa terminal fue diseñada en base a unas normas específicas que nosotros no sabemos si se cumplieron o no se cumplieron. Lo que están pidiendo más o menos también tiene que ver con inspección, con regulación, no, digamos, ciertamente. Que es la parte pública que ustedes querían plantear. Entonces, ¿qué pasa? En las intervenciones, vamos a decir, verbales con el Ministerio de Energía y Minas, que fueron verbales porque nunca nos respondieron por escrito, nos dijeron, miren, nosotros no tenemos, la ley no nos permite, no tenemos capacidad sancionadora. Pero sería bueno, por lo menos, la tranquilidad de saber qué pasó, yo supongo. Sí. Este caso está en los tribunales de la República, digamos que es una acción privada de ustedes. Habrá que ver qué va a pasar. ¿Está en fase de fallo ya? No, aquí hay algo más. Esto tiene una fase arbitral, que es la parte comercial, que tiene su propia dinámica. Pero lo más importante es que ante el silencio de los ministerios, nosotros definitivamente dijimos, bueno, el contrato de arrendamiento de derechos mineros que tiene Barrick Gold es un contrato ley. El Congreso Nacional tiene la capacidad de fiscalizar ese contrato. Nosotros presentamos el día 23 de noviembre una denuncia ante el Senado de la República. ¿Han recibido respuesta? Bueno, se depositó el día 23 de noviembre, se le depositó en la persona de la licenciada Farideh Raful, del licenciado Antonio Taveras. En el día de hoy se le está comunicando a la licenciada Ginés Burnigal y al diputado José Horacio Rodríguez, porque nosotros motivando y decirle, mire, el Congreso Nacional por la Constitución le establece un deber de fiscalización y control. Ahí nosotros queremos que se verifique qué está pasando con esa terminal. Hemos pedido la interpelación de ciertos funcionarios públicos y personas de la misma empresa minera y adicionalmente, por el tema de la distorsión de los precios, decimos, miren, en el caso de Gasener hubo un tema importante a revisar. Nosotros queremos que sea entonces el Senado de la República que verifique esa situación. Digamos que estamos pendientes de esa fase. Yo claro. les agradezco. Era algo que ellos querían plantear. Me parece que están en el derecho de expresar esas preocupaciones, que también son parte de otras instituciones. Preguntaremos en esas instituciones a ver qué piensan y qué han hecho con esto. Gracias al señor Federico Martínez, que es empresario, y a Cristóbal Pérez, que es abogado. Cristóbal Pérez Siragusa. Sí. Vamos a ir a la pausa. Y después de la pausa, Indira ha estado verificando lo que pasó con el joven que dicen que fue ultimado por la policía al confundirlo. Una tragedia para Gualey. Hacemos el cambio y regresamos de una vez.